Bueno, hoy estoy aquí en el CUAD, el Centro de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, y vengo a hablarles a los alumnos sobre los 10 enemigos de la bici y qué hacer con ellos. Alguien abrió la puerta y pues yo pensé que me iba a morir en ese momento porque venía muy rápido. La puerta, imagínense, cuando abra, ¿alguien ha sentido esa sensación? Bueno, en ese sentido estoy queriendo decir que la mitad de mi vida he sido ciclista. Entonces no nada más les quiero hablar de pura teoría, sino de lo que yo he experimentado. Entonces yo lo que les voy a hablar es los 10 enemigos de la bicicleta y qué hacer con estos 10 enemigos. Cuando digo enemigos no me estoy refiriendo nada más a agentes, sino también situaciones o contextos que hacen adverso el que se adopte la bicicleta. Y cuando digo que son 10, no me refiero a que con estos 10 ya sea lo único que hay que pensar, sino que son 10 porque es un número redondo y bonito y nos va a llevar suficientemente lejos en el análisis, ¿no? Voy a decir algunas cosas que no les van a gustar a algunas personas que son ciclistas y lo han sido durante un tiempo, ¿no? Entonces también quiero ahorita de una vez, no sé, pedirles permiso de hablar de ellas, ¿no? Entonces, ¿les importa si hable de algunas cosas que no les van a gustar? ¿O me dan su visto bueno? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Bueno, ¿cuáles son los 10 obstáculos? El primero de ellos es que el ciclismo, o sea, y voy a contextualizar todo esto al caso Guadalajara, para no irnos a los casos internacionales, ¿no? Que es importante hacer comparación, pero yo quiero enfocarme en Guadalajara y el tipo de cultura que tenemos aquí, ¿no? En estos momentos, cuando uno habla de ciclismo aquí, en esta ciudad, uno está principalmente hablando de una subcultura, así como aquellos que les gusta el rock gótico, o aquellos que andan en patineta, o los que les gusta el hula hoop, no sé, sí saben lo que es una subcultura, ¿no? Entonces, los grafiteros, ¿no? Entonces, el primer obstáculo es ese, que es en estos momentos representa una subcultura y además marginal, es decir, es poca gente, es como un grupo de entusiastas. Entonces, eso a su vez, cuando uno además lo concibe esto como una cultura, las culturas se autorrefuerzan, ¿no? Entonces, al ser ello así, todavía se restringe más a un círculo de gente. Entonces, ese es un problema, porque entonces, ¿cómo vas a popularizar un fenómeno que tú quieres que sea apropiado por la gente, en general, como lo vemos en la vida recreativa? ¿Cómo lo vas a extender a más personas cuando tiene este tufo de subcultura? No sé si me explico. Ah, mira, ahí va el ciclista. Lo ven así como una especie de renegado, o de una persona que le gusta llevar la contraria, ¿no? O una persona que es medio antisocial, ¿no? Y se viste de tal o cual manera, etc. Entonces, ese es un problema inicial, yo diría, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con esto? Pues tenemos que volverlo una cultura. Tiene que volverse una cultura. Y esto puede ser adoptado. Ya tenemos un indicio, ¿no? Cuando vemos la vía recreativa, ahí no vemos personas de un cierto clan, no es un grupo de amigos, sino ya vemos gente de todas las edades, de todos los estratos socioeconómicos. Entonces, ese es un muy buen indicio, es un muy buen símbolo de que las cosas van por buen camino. Pero no debemos de perder de vista que está eso ahí, y entonces ahí es donde hay que poner la promoción, el esfuerzo, ¿no? de impulsar la bicicleta. Bueno, un segundo problema derivado del anterior, los estoy queriendo hilar, o sea que uno tenga continuidad con el otro. Y lo veo, por ejemplo, en el cartel de anuncio de esta serie de eventos que ustedes tienen en el CUAD, ¿no? Se ve, hay un evento por ahí que dice automovilistas versus ciclistas, ¿no? Esto va en contra
de lo que ustedes están queriendo decir, están queriendo hacer. ¿Por qué? Porque entonces es ellos contra nosotros, ¿no? Entonces eso obviamente refuerza más la idea de una subcultura y hace más difícil que la gente lo apropie, ¿no? Entonces una de las cosas que yo diría que funcionaría a nivel de echar a andar la imaginación en cuanto a políticas públicas, pero es un poco para que ustedes se den idea un poco del tipo de cosa que, aunque no se pueda llevar en la práctica, como mensaje mediático sería muy bueno. Les doy una idea, por ejemplo, ¿no? Así como todo ciclista sería bueno que aprendiera a manejar, siquiera por el hecho de decir, ok, no todo el tiempo voy a poder andar en bicicleta, porque esta no es una obsesión o no es un dogma, ¿no? Sino que aquí hay que partir del hecho de que no puede uno dejar de hacer algo, en este caso dejar de conducir automóviles, si no lo haces ya. No sé si me explico. O sea, para uno no hacer algo, uno debe de poder hacerlo. Entonces, no se trata de andar en bici porque no tienes de otra, sino se trataría, en este caso, de que tú, teniendo la opción de manejar y tener automóvil, no lo hagas. No sé si me explico. No es lo mismo dejar de hacer algo pudiendo hacerlo que hacerlo porque no tienes de otra. Estar renunciando. Es muy importante eso. Entonces, vamos a decir que una persona piensa, bueno, sería muy bueno que todos los ciclistas aprendiesen a manejar, aunque sea en el carro del primo o lo que sea, ¿no? Para que sepan lo que es manejar. Dicho eso, hay que también decir lo siguiente, y es lo que pienso que va a ser, es decir, culturalmente genera el tipo de cambio acá, ¿no? Imagínense que ustedes empezaran a lanzar la muy irrealista idea a nivel de las autoridades de que para obtener la licencia de conducir tengan que andar un par de kilómetros sobre Avenida Independencia. O sea, no tienes si tú quieres renovar tu licencia de conductor, tienes que poder andar 1 kilómetro o 2 sobre Avenida Independencia. Y si no haces eso, no puedes andar en coche y te expedimos la licencia. Obviamente las autoridades van a decir, no, esa es una locura, ¿cómo vamos a permitir que una política, si hay gente que que te va a mentar la mano? Pues no importa, lo importante es plantearlo como una política. Ya sabemos que no va a funcionar y no la van a aceptar, pero el impacto que se está haciendo ahí es mediático, no sé si me explico. Ahora, ¿qué es lo que genera esto? ¿A dónde va una política de este tipo? Pues va a ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Así como ustedes se ponen en los zapatos del conductor y saben que están renunciando al automóvil por motu propio, o sea, yo quiero renunciar al coche, pero quiero renunciar de más 3 días a la semana, o 1 día a la semana, o 6 días a la semana. ¿Sí me explico? No, por eso esta subcultura es tan dañina, ¿no? Porque yo soy ciclista, ¿no? Así como yo soy católico, yo soy... No puede ser por ahí la cosa, ¿no? Por ejemplo, yo soy vegetariano 3, 4 días a la semana y el resto soy carnívoro, no sé si me explico. Es por ahí la cosa. Entonces, no es de que yo me ponga la camiseta y yo soy ciclista, así como yo trabajo en Burger King. Yo soy ciclista por decisión propia cuando no necesito realmente el automóvil, que es, por ejemplo, los fines de semana que me quiero ir a Chapala, por ejemplo, o que quiero quiero hacer cosas con el carro, con mis amigos, ¿no? Ese día no renuncio a la bicicleta. Entonces, por eso es muy importante no quedarse clavados en la subcultura de yo soy ciclista. ¿Sí me explico? Y esto va vinculado a lo que estoy diciendo ahorita, el segundo punto, ¿no? O sea, no es automóviles contra ciclistas, sino es todos hacemos un poco de ambos, ¿no? Y ahí ya estamos entrando en otro tema, la multimodalidad. Ustedes no quieren, ni yo queremos ser ciclistas. Lo que queremos es un transporte sustentable. ¿Qué significa eso? Que a veces vas a ser ciclista, que a veces se trepa en un sistema de transporte público que le permite llevar su bicicleta. Entonces, por ahí hay un documental que ya le pasé a los organizadores, que se llama las 4 transformaciones que producen las bicicletas. Ahí se ve casos, ahí se ven imágenes
Es un pequeño documentalito ahí que está en mi canal de YouTube, es Bucio TV, ahí lo ven, buscan las 4 transformaciones que producen las bicicletas. Entonces, ahí se explica con lujo de detalles qué es la multimodalidad. Entonces, lo que queremos no es prescindir, por ejemplo, de los automóviles que eventualmente pueden treparse a un ferry, a su vez cargando una bici, no sé si me explico, o un tren. Aquí le han dado en la torre al sistema de trenes, desmantelaron la red ferroviaria y eso es muy perjudicial para los ciclistas. ¿Por qué? Pues porque es más fácil trepar una bici a un tren que a un camión, por ejemplo, porque el camión lo va a ver en términos de rentabilidad y de espacio. En un tren eso no ocurre. En un tren tú tienes todo un vagón dedicado a las bicicletas, por ejemplo, y da igual si tú la trepas o no, no sé si me explico. Entonces, es del interés de los ciclistas el pensar en términos de transporte interciudad en trenes y no en estos criminales autobuses que van de Querétaro a quién sabe dónde, ¿no? Entonces, lo que quiero es que ustedes mismos vayan vinculando, ¿no? Cómo al quitarnos esta idea de la subcultura estamos empezando ya más a abrir el horizonte, o sea, queremos tener una visión amplia del aspecto. Ya estamos hablando de transporte interciudad, ¿sí? Transporte multimodal. Piensen, yo quiero ir de aquí a La Paz, Baja California, ¿no? Entonces, y yo soy ciclista y amo las bicis y todo lo que ustedes quieran. Entonces, ¿qué es lo que podría yo hacer? Bueno, hay varias opciones, ¿no? Pero les pongo una, ¿no? Tomo mi bici, supongo que yo vivo aquí, ¿no? Viajo de aquí al tren ligero, o sea, a esta estación que está aquí cerca del cuadro, ¿no? Y luego ahí trepo mi bici, no hay ningún fulanito ahí que me esté diciendo, no puedes subir tu bici, no, es más, te premian, ¿no? Te dicen, bravo que estás subiendo tu... O sea, no te están jodiendo porque estás subiendo la bici al tren. Ya hay una política pública que te dice, bienvenido todo aquel que suba su bici al tren. No te están poniendo jeta, para que me entiendan. Entonces ya trepas tu bici al tren, hay un vagón específico para tren. ¿Qué hace? Recorre toda la ciudad hasta la estación de trenes o de autobuses en este caso. Pero vamos a pensar en nuestro idilio ciclista que llegamos a la estación del tren. Ahí subes tu bicicleta al tren y te vas de aquí hasta Topolobampo, que sería, o Mazatlán. Ahí bajas tu bici, ¿no? Te subes luego al ferry y otra vez te dicen, bravo, bravo, que sube usted su bici al tren. Llegas ahí a La Paz y ahí te bajas y andas en La Paz, Baja California, en bici. ¿Sí se dan cuenta? Esa es multimodalidad. Pero lo mismo podría ser con tu automóvil, ¿no? Tú quieres llevar tu bici y tu automóvil en el tren y en el ferry. Entonces ahí trepas tu bici a tu coche, ¿no? Y luego el coche se sube al tren y luego a veces, hasta por ejemplo en Europa, hasta el tren se sube al ferry. Ocurren esas cosas. Hay el tubo que pasa por debajo del océano entre Francia e Inglaterra, es así, ¿no? Sube todo el tren dentro de otro tren más grande que lo contiene, ¿no? Todo eso es multimodalidad. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Va claro hasta ahorita? Ok. Entonces no es automóviles versus bicicletas, sino que piensen también en términos de días de la semana, ¿no? Algunos días voy a querer ser una cosa y otros días otro. Ya va a haber días que quiero ser ambos ese mismo día, ¿no? Tercer obstáculo importante. Este es el Centro de Arte, Arquitectura y Diseño. Yo les pregunto, ¿cuántas bicicletas han sido diseñadas, ensambladas aquí? Desde cero. ¿Cuánto dinero hay aquí involucrado en este centro? O sea, millones, ¿no? La UDG, ya no sé cuál sea su presupuesto, ¿no? Pero creo que es como de 14 o 15 mil. Cada uno de ustedes cuesta creo que 15, 16 mil pesos al año. O sea, la infraestructura aquí, digo, esto no es para hacer sentir culpable a nadie, sino lo que estoy queriendo decir con esto es que este centro es una gran inversión, es un gran capital que tiene el Estado de Jalisco y el país, ¿no? Entonces,
ustedes habrán leído probablemente, a ver, quiero hacer el experimento de preguntar si alguno de ustedes está familiarizado, por ejemplo, con el trabajo de Iván Illich, ¿no? ¿Ya conocen ustedes este tipo de trabajos? ¿No? Que es energía y equidad, un elogio a la bicicleta, ¿no? ¿No conocen estas cosas? Bueno, yo estaba queriendo, hay distintas audiencias, ¿no? Pero yo pensé que ustedes podrían quizás, o algunos de ustedes, estar un poco metidos en esta cuestión, ¿no? Esta cuestión de cómo la bici es un vehículo tecnológico para conseguir un cierto orden social político. O sea, la bici es un instrumento político. Ustedes no están metidos en ese tipo de cosas. Bueno, entonces pues hay que meterse un poco, porque miren, la bicicleta no es un asunto de estilo de vida nada más. Es uno de los mensajes que les quiero transmitir es que es una cuestión mucho más amplia, mucho menos hueca de lo que algunos de ustedes podrían pensar, y tiene un potencial enorme si lo saben llevar lejos en esto. Entonces hay aspectos tecnológicos, les acabo de mencionar el primero, ¿no? ¿Quién ha hecho una bici aquí? Este es el Centro de Arte, Arquitectura y Diseño. Todo aquel que es ciclista sabe que los mejores frenos del mundo son... ¿Qué marca? Shimano, ¿no? ¿Por qué saben eso? Pues porque todo el tiempo cuando uno compra una bici dicen, y mira, tiene frenos Shimano. Bueno, yo les pregunto, o sea, aquí en este centro, ¿cuánta gente pasa por las aulas de este centro? En los últimos 10 años, ¿cuánta gente ha pasado por...? ¿Y a qué se han dedicado, por ejemplo, los diseñadores industriales? Hay diseñadores industriales aquí, ¿no? Bueno, ¿a qué se han dedicado? A diseñar vasos de cartón o no sé, o a diseñar no sé qué cosas, ¿no? La cosita esta de lápiz, vayan ustedes a saber qué hacen. Entonces, a ver, ¿a qué voy con esto? Salud. Gracias. Alguien me hizo la pregunta hace rato, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer para apropiar y hacer que la gente se apropie de la bici? Bueno, ¿ustedes cómo se apropian de una cena navideña, por ejemplo? Llamando por teléfono y diciendo, mándeme la cena, deme 2 kilos de no sé qué y otros 2 de no sé qué, papas y refresco. Esa es una forma de apropiarse de una cena navideña, ¿verdad que no? ¿Qué haces para apropiarte? ¿Eh? Lo haces tú, ¿no? Sí, sí. O sea, aquellas madres desnaturalizadas que piden cena de año nuevo, pues no están apropiándose de la cena, ¿no? Siento decírselos, ¿no? ¿Qué haces por más? Pero a ver, aquí voy a tocar 2 temas importantes. ¿Qué es lo importante? ¿Que lo hagas tú o que sea la mejor cena del universo, del país? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que van a ver tus congéneres, tus familiares? Que lo hagas tú, ¿no? Que lo hagas tú, ¿no? Puede incluso hasta quedar medio mal, ¿no? Te quedó el pavo, te quedó duro, lo que ustedes quieran. Eso ya pasa a segundo plano, lo importante es que lo hiciste tú, ¿no? ¿Sí se dan cuenta de eso? Vinculen esto al asunto de la rentabilidad. No se trata de... Cuando hablamos de la bicicleta y del transporte sustentable, no estamos buscando eficiencia económica, que es lo que buscan, ese es otro de los obstáculos, que es lo que buscan muchas veces las autoridades. Y me remito al ejemplo de mi bici, que es un fracaso. Es un fracaso ese proyecto. Y la prueba de su fracaso está viva ahí cada domingo, la gente, porque parte de la premisa de que la gente no quiere, no puede o no tiene su bici, entonces hay que dársela, ¿no? Esa es una premisa falsa, lo desmiente la vía recreativa. Uno ve ahí bicis de juco y ve bicis de cristal casi, ¿no? Yo he visto bicis ahí de lo más estrafalarias. ¿Por qué? Porque cada persona está proyectando su personalidad en su bici. Y no se trata de que sea la mejor bici, ¿no? Sino de que es suya, ¿no? Bueno, pero todas esas bicis... bueno, aquí estoy tocando 2 temas en paralelo, ¿no? Entonces no es nada más que el sistema sea eficiente, sino que sea tuyo. ¿Cuál es una forma de apropiarse de las bicicletas? No nada más como fenómeno de movilidad,
sino en sí la propia bicicleta, pues tú haciéndola. Ahora, no les estoy pidiendo que cada uno de ustedes diseñe y manufacture su bici en casa, no estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que, miren, ¿ustedes no creen que los japoneses sienten que Toyota es algo suyo? Sí, ¿no? Sí, o sea, un japonés cuando viaja al extranjero, digamos, va a Alemania, para poner un caso dramático, ¿no? Y ve un Toyota en las calles de Düsseldorf o alguna ciudad alemana, ve eso y dice, oh, ¿no? Es un coche japonés, nada menos que en Alemania, en las calles de Alemania. ¿Eso ustedes creen que les da gusto? Debe de darles gusto, ¿no? Lo mismo que un inglés que prende el radio aquí en México y oye que están tocando ahí a Muse, ¿no? O bueno, los Beatles, para que todo el mundo conozca, ¿no? Le da gusto y dice, mira tantos kilómetros de distancia y miren, ¿no? ¿Sí? Bueno, la primer forma, pero está tan en nuestras narices que no la vemos. La primer forma de apropiarse de una bici es teniendo una bici local, nacional, con frenos nacionales, cometiendo todos los errores de manufactura que deben de cometerse antes de llegar al verdadero freno ya eficiente y todo. Pero eso no lo estamos haciendo, o sea que, y es un problema que tenemos en México, no hacemos nada, absolutamente nada. Acabo de ir ahorita antes de entrar a la conferencia al baño, allá arriba, y ahí, eso sí, tenemos este letrerito, trilingüe, ¿no? Me aquí en español, me aquí en inglés y me aquí en francés. Eso sí nos, o sea, ay, qué chic, qué globales somos. Pero, a ver, imprimimos un libro, la tecnología de imprenta es gringa o japonesa o alemana o lo que sea, no es de aquí. Van ustedes a fabricarse unos lentes, lo mismo, ¿no? Es tecnología suiza, lo que sea. Van ustedes al dentista a taparse una muela, ¿y de dónde es la tecnología para taparse la muela? Es alemana, suiza, ¿de dónde es? O sea, no hay nada que hagamos aquí. Difícilmente hacemos un ratón de computadora, ¿no? Entonces, la pregunta aquí está fuera del alcance de la creatividad, imaginación y recursos del mexicano, del cual hacer una bicicleta. Esa es la pregunta que se tiene que hacer también. ¿Sí? Ahí está un ejemplo de diseño, la bici plegable. ¿Por qué es? ¿A qué responde esa bici? A la necesidad de hacer el transporte multimodal. Es el vivo ejemplo de cómo no crear una subcultura de la bici. La persona que use esa bici se va a subir a transporte motorizado. O sea, no está peleado con ella. Para eso se hizo la bici plegable. No es nada más para hacerla chiquita, ¿no? Sino se va a subir al tren ligero, se va a subir a un coche, va a llegar a su trabajo, ¿sí? Bueno. ¿Alguien tiene algún comentario hasta el momento que quiera hacer con toda libertad? ¿No? Bueno. Si quieren hacer alguna pregunta a la mitad está bien, ¿no? Entonces, bueno. No hable de la reparación de bicis, por ahí se empieza, ¿no? ¿Quién aquí sabe reparar su propia bici? ¿Aquí todos son ciclistas? ¿No todos son ciclistas? ¿Quién sí es ciclista? ¿Podrían alzar la mano? Ok. De esos, ¿quién sabe reparar una llanta ponchada? La cámara. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo hace regularmente? Todos. Eso nos dice algo, ¿no? Es un ciclista que no sabe reparar. Pues imagínense qué tan lejos está de construir una bici. Entonces, bueno, reincido en el tema, ¿no? No hay apropiación eficaz ni genuina si no empiezas por reparar, saber el funcionamiento, y ya un paso más adelante es construir una bicicleta. ¿Sí se dan cuenta? La aleación del metal, ¿no? Todo lo que implica, ¿sí? Lo que me da risa es que, bueno, las bicicletas que son de cambios, por ejemplo, mucha gente piensa que nomás están de
de adorno los cambios y no lo saben usar. Y les preguntas, ¿para qué hacer el cambio? Y te quedan como que si fuera pues, de otro mundo. Sí. Y te preguntas, ¿qué pasa con qué anda sucediendo con la ciudadanía? Sí. Bueno, miren, una de las razones por las cuales les estoy diciendo, mira, yo no estoy muy a favor de este libro y muchas de las cosas que dice, ¿no? Pero una cosa con la que sí estoy a favor es que el tema de la bicicleta, o sea, hay muchos temas en general, ¿no? Uno, miren, el principio, yo doy clases aquí en la UDG, ¿no? Ahí en el UCEA. Uno de los principales problemas que le veo a muchas personas, y esto no nada más me refiero a los alumnos, me refiero a los profesores, están comiendo palomitas ahí en el salón de maestros, viendo el Canal 2 y esas cosas, es que tienen una forma de verlo casi todo vergonzosamente superficial. Así, vergonzosamente superficial, vergonzosa y agresivamente superficial. ¿Por qué agresivamente? Porque dices, no puede ser, no hagas esto. Entonces, los cambios de la bicicleta. A ver, vamos, ¿a qué me refiero con no ver las cosas superficialmente? A ver, ya sé que está muy interesante que pase y vaya entrando la gente, pero a ver, les voy a decir algo importante. Si me dan un segundo les voy a hacer ver por qué es importante esto. El factor de conversión energética en los sistemas de transporte y las máquinas en general siempre es ineficiente en alguna medida. Entonces, cuando ustedes meten gasolina a un automóvil, hay una cosa que los ingenieros llaman, y no se espanten con esto, por favor, en eso consiste en no tener una mentalidad superficial, o sea, el poder a veces manejar términos que vienen de otras disciplinas sin hacer un pinche escándalo de eso, ¿no? O sea, no hay problemas, ¿ok? ¿Qué es un factor de conversión? Significa lo siguiente: tú le metes combustible a un automóvil y va a haber pérdidas de energía, o sea, parte de esa energía se va a traducir en movimiento útil, o sea, en desplazamiento, y parte de esa energía se va a perder. Bueno, esa pérdida, ese factor entre lo que es útil y lo que sí se aprovecha, es lo que se conoce como el factor el factor de convergencia energética. Entonces, uno de los transportes más eficaces en esos términos es el automóvil eléctrico. Casi no se pierde energía. Sin embargo, de lo que nunca se habla, casi nunca habla nadie, porque, y a ver, ustedes piensen por qué, nunca se habla del factor de conversión energética de la bicicleta, del ser humano. Nunca hablamos de eso. ¿Cuál es la gasolina? Los carbohidratos y las proteínas que necesita el cuerpo para sus actividades diarias. Exacto, son los alimentos que nos comemos, ¿no? Pero más en particular los carbohidratos. Eso se conoce como energía endógena, o sea, endógena, dentro, ¿no? Dentro de tu cuerpo, es la energía que tú utilizas. Entonces, uno de los aspectos importantes del ser ciclista es que debes de comer bien, si no, no vas a aguantar. ¿Por qué? Porque el combustible ahí son tus alimentos. Debes de llevar una vida sana y comer bien, y el que es ciclista lo sabe. Ahora, la pregunta interesante: el factor de convergencia energética en el ser humano es altísimo, es decir, hay muy poca pérdida de energía. El cuerpo humano, y si se auxilia de herramientas como la bicicleta, es sumamente eficiente en el aprovechamiento de energía. ¿De qué energía? O sea, la energía que, por ejemplo, quemamos en un automóvil, esa es energía exógena, ¿no? Le está quemando el automóvil. Cuando tú comes alimentos, esa es energía endógena. Ahora, ya que estamos hablando de economía, porque uno de los temas que hay que tocar es ese, ¿no? La energía. No nos damos cuenta. Miren, cuando tú le empiezas a hablar a la gente de cómo popularizar la bici, deben ustedes de empezar a hablar de este tipo de cosas. O sea, y eso tiene que ver con dejar de ser una subculturita y convertirse en una cultura. Ya pueden hablar al tú por tú con un ingeniero cuando empiezan a manejar este tipo de conceptos.
Y entonces le vas a dar en la madre a un ingeniero si le dices, oye, mi bicicleta tiene un factor de convergencia menor que el tuyo, tu coche, no importa cuán eficiente sea. Entonces, ¿qué hubo, mano? ¿No? Entonces ahí ya lo pones a tambalear. En términos de, por ejemplo, aprovechamiento de energía, ahorita que se viene una crisis energética y hay un debate así a nivel de gente de sabiondos en esto, te dicen, no, tenemos que hacer esto, ¿no? Y tú dices, ¿saben qué? Pues la bicicleta, ¿por qué? Y entonces tú no vas a llegar ahí con tus trapos amarrados y decir, no, así, la bici, ¿no? No, quieres hablar quieres hablar con altura de conceptos que sean significativos en ese debate, no sé si me explico. No nada más hablar porque es que tú eres fan de la bici y te gusta andar en bici. O sea, elevar el nivel del discurso. Entonces, cuando hablas de cambios de bicicleta, ¿de qué estás hablando? Bueno, ahí estás potenciando la eficiencia que tiene el ser humano al quemar combustibles en forma de alimento. Le estás potenciando a la quién sabe qué potencia cuando haces cambios en tu sistema de bicicleta, ¿no? Cuando uno analiza la bicicleta como instrumento tecnológico, es una maravilla. O sea, si lo piensan, es una maravilla. No estás utilizando combustibles fósiles, ¿no? Y un ciclista puede andar a 100 kilómetros por hora. Eso es impresionante, es pura inteligencia, es así, pura y dura inteligencia. Pero tiene otra ventaja, es el más público de los sistemas de transportes privados. Una bici es tuya, puedes decir que es tuya, entonces en ese sentido es privado la bici, ¿no? Pero al mismo tiempo puedes decir que es un sistema de transporte público. ¿Por qué? Porque no te estás aislando como lo haces en una camioneta, por ejemplo, de estas 4x4. No te estás aislando del entorno, sino que eres parte del entorno. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Cuando uno, por ejemplo, ve... yo estaba teniendo una conversación el otro día con un tipo que nos estaban hablando de las privatizaciones, ¿no? Están privatizando el espacio público, están privatizando las playas, están privatizando el agua, se está privatizando el gobierno, los bancos, ¿no? Así, era un tema de esos, ¿no? Y entonces el cuate dice, pues ya nada más les falta privatizar el aire, ¿no? Y entonces yo le solté, dije, no, pues es que el aire también ya está privatizado. ¿De qué manera? Bueno, no sé si ustedes ya ataron cabos, pero cuando una persona compra un automóvil hoy en día, en una ciudad como Guadalajara, ¿qué está haciendo? ¿Está comprando nada más un vehículo? Está contaminando, ¿no? Está contaminando, o sea, está haciendo públicos sus beneficios privados que él obtiene con su camioneta, y digamos, los perjuicios los está socializando, los está volviendo públicos. Pero la pregunta es, ¿los está respirando? Como todo. Entonces ahí les va la hipótesis, ¿no? Cuando una persona, ustedes desmiéntanme si quieren, pero yo sostengo que cuando ya actualmente, ahorita en estos momentos, desde hace ya algún buen tiempo, cada persona que compra un automóvil está comprando aire limpio, o al menos no tan sucio que el que está fuera, más allá de los cristales que lo contienen. Uno cuando anda en bici está respirando toda esa mugre. Cuando anda dentro de esas camionetas con su aire acondicionado, está filtrando toda esa porquería. Entonces ya uno puede sostener que el automóvil es un dispositivo de privatización del aire. El aire contaminado que los propios coches están generando. ¿Sí se dan cuenta de eso? A eso me refiero con subir el nivel del discurso. No estar pensando en estos temas de maneras tan pinche primitivas. Tenemos que elevar el nivel de discusión de estas cosas. No nada más de que soy chico bueno, andemos todos en bici, ¿sí me explico? O sea, está bien, pero a ver, ya vamos teniendo edad para dejar ese tipo de cosas donde están y añadirles otras.
¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, ser más adultos en esto, si quieren verlo así, ¿no? Más inteligentes, más ricos en la forma de analizar el tema, ¿no? Que da para mucho. Entonces, siendo así, ¿quién está repudiando a los automovilistas desde esa perspectiva? ¡Nadie! No hay nadie que esté repudiándolos por eso. Tú estás generando un mal público a costa de generar un bien privado, que es tu airecito, pero no solo eso. Te estás poniendo en una situación en la que no estás percibiendo el daño que estás haciendo. Te estás poniendo al margen, te estás excusando, te estás distanciando del fenómeno. Y luego todavía tienes el descaro de tocarle el claxon, la corneta al ciclista porque no sé qué, ¿no? Se atravesó o lo que sea. Bueno, me estaba preguntando, digo, abro un paréntesis, aquí afuera me estaban preguntando en una entrevista que me hicieron, ¿cuál es la principal dificultad para adoptar el código el reglamento de vialidad para el ciclista? Bueno, el principal código es que el principal problema de ese código es que parte de la premisa de que las condiciones están dadas para respetarlo, ¿no? La realidad es que ahorita, y ustedes desmiéntame, la prioridad del ciclista es salvar el pellejo antes que respetar el código. Salvar el pellejo muchas veces significa pasarte el alto, ¿no? Porque si no te lo pasas en ese momento te enfrentas al tráfico desmedido. Entonces tú lo que quieres es no estar entre los carros, y eso a veces significa pasarte un pinche alto, a veces significa meterte en sentido contrario, a veces significa subirte a la puta banqueta, porque si no pierdes el pellejo. Entonces a eso me refiero con que las condiciones no están dadas para respetar la normatividad. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso? ¿O no están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Bueno, entonces no se trata nada más de generar esta cultura de la civilidad, ¿no? Generar una cultura de la civilidad sería posible si hubiera circunstancias de equidad entre automóviles y ciclistas. Esa situación no está dada aún, ¿no? Bueno, ya estoy tocando algunos de los otros obstáculos. A ver, el cuarto obstáculo. El tercero fue que nadie está construyendo una bicicleta, ¿no? ¿Me avisas por favor a la media hora? ¿Sí? Nadie está construyendo una bicicleta, entonces hay que construir una bicicleta para así poder apropiarnos no nada más del fenómeno del ciclismo, sino de la bici como tal. O sea, tener orgullo de lo que estás utilizando como herramienta de transporte. En eso sintetizo el tercer obstáculo, ¿no? El cuarto obstáculo. Tenemos enfrente la jugada de atracción que representan las energías renovables y los coches verdes. Ese es otro obstáculo para la adopción de la bici. Entonces tú le dices a una persona que está en un automóvil, oye, anda en bici porque es más sano para ti y para el aire y la ciudad y lo que sea. ¿Y qué te va a decir? Sí, pero lo que pasa es que ya va a salir un coche verde, ¿no? Está la expectativa de los automóviles verdes, privados. Entonces, obviamente es la ley del menor esfuerzo, ¿no? Te van a salir con eso. Te van a decir, si ya hay un coche verde, ¿para qué ando en bici? Si ya voy a ser sustentable, ya voy a ser verde. Entonces, la pregunta que yo les hago a ustedes como alumnos universitarios, ¿están preparados para responder esa estúpida pregunta? ¿Sí? ¿Qué le van a decir a una persona que te dice eso? Primero, ¿le vas a dar la razón? ¿Por qué? No le vas a dar la razón, ¿cómo se la rebates? ¿Sí se dan cuenta? A ver, ¿qué harían ustedes frente a alguien que les dice eso? Yo no ando en bici porque ya estoy frente a la expectativa de que va a haber carros verdes. ¿Qué le dicen? ¿Están preparados para responderle? Se los adelanto, es falsa su expectativa, primero. Y segundo, incluso si fuera cierta, no es necesariamente sustentable. ¿Cómo se les rebatiría eso? ¿Alguna cuestión de movilidad? O sea, que en bicicletas se hace más eficiente el espacio destinado a la movilidad. No veo a la persona que habla, perdón. Gracias. Este sería un argumento, pues, el espacio. Hemos visto las imágenes de la
hay espacios de bicicletas, etc. Ajá. Por otro sería la cuestión de la salud, como lo comentaba, o sea, la en bicicleta pues nos ayuda también a mantenernos en la forma. Ok, voy a hacer la de abogado del diablo. No es más sano andar en coche, por lo que acabo de decir. Ya no vas respirando aire contaminado, sino limpio, de mi aire acondicionado. Es más sano el coche. ¿Tú qué le respondes a eso? Mantenemos en mejor condición física. De hecho, por ejemplo, en Francia se acaba de autorizar que los médicos prescriban como parte del tratamiento de la actividad física, no solo medicamentos. Sí, por eso, pero a ver, estás haciendo más ejercicio, pero con aire contaminado. Entonces, ¿dónde está la salud en eso? Pues en la condición de uno mismo. Por eso, pero imagínate que yo te digo, te voy a hacer un licuado de un jugo verde, ¿no? Pero te lo voy a hacer con agua contaminada. Entonces el jugo verde es sanísimo, ¿no? Pero te lo voy a hacer con agua del caño. No, obviamente eso va agregado a las condiciones del aire que se mejoran en bicicleta. ¿Qué responden entonces a eso? A una persona que les dice es más sano andar en el coche porque el aire está limpio ahí. Yo voy respirando aire filtrado por el aire acondicionado. ¿Qué responden? Yo le diría que en cuestión económica sería más factible usar la bicicleta que usar el automóvil, porque el automóvil es dependiente de un combustible. Ahí la persona te va a cortar, te va a decir es más barato no pagar hospitales porque estás con problemas respiratorios. Eso es más barato. Y tú que andas en bici vas a tener que pagar hospitalización, enfermedades, todos los perjuicios económicos de tener una enfermedad crónico-respiratoria. O sea, ¿qué haces cuando te salen con un argumento? Es a lo que me refiero. Cuando si quieren promover la bici, deben de estar preparados para responder eficazmente preguntas ojetes de ese tipo. La bicicleta es solamente una extensión del cuerpo humano creada por un hombre para mover su cuerpo humano. Sí. Y la otra es una máquina creada para producir un satisfactor económico que desplaza a mi cuerpo. Entonces es mi cuerpo contra la máquina. Entonces lo que yo pienso es que si yo cuido mi cuerpo, cuido mi máquina que yo diseñé, me puedo mover en mi entorno y puedo luchar y empezar a luchar contra la máquina. Sigues haciendo un licuado verde súper saludable pero con agua de charco. Todos mis congéneres de mi edad ya están arruinados y gracias a la bicicleta desde los 17 años que yo la empecé a usar, tengo 62, no tengo ningún problema de salud aquí en otros países. Ok, pero a ver, no están tocando el punto o sea, no le estamos dando al clavo, estamos así, el clavo aquí le estamos dando así, o sea, ¿sí me explico? Denle al pinche clavo. Pues yo le diría que él está diciendo que la solución ya es que ya van a tener coches verdes en todos lados. ¿Cuánto es el tiempo que él me garantiza que se van a quitar todos los coches que actualmente existen y que vamos a lograr esa calidad de aire que él está diciendo que con su coche verde ya vamos a tener todos esa calidad de aire? Hasta que no llegue a esa calidad de aire, sigue siendo más contaminante porque todavía hay una basura que nos está contaminando los demás. Y aunque él ya esté contribuyendo con esa calidad de aire verde, siguen siendo, él es un 0.0001% y todavía falta un 99.99%. Ok. A ver, nos estamos acercando, pero seguimos sin darle al clavo, ¿no? A ver, hay 3 participaciones ahí. Sí. ¿Quién estaba primero? Sean honestos. Él. Pues yo analizaría, un punto es el tema ambiental, pero el uso del vehículo particular lo analizaría por las externalidades, la contaminación ambiental, también la congestión, la accidentabilidad o el grado de hechos viales donde la gente pierde la vida o queda con lesiones. La congestión es la más importante, la que tiene más externalidades, que aquí en Guadalajara está cuantificadas con 10.000 millones de pesos según el PDP. Entonces, pues analizaría todas las otras externalidades que genera el uso de vehículo particular, quitaría la de contaminación, que esa ya no la está, tiene razón, quizás no está contaminando lo mismo que un vehículo de combustión de gasolina, pero las otras tienen mucho de qué. Ok, a ver, se parecen los dos planteamientos. A ver, sí, ¿quién seguía? A ver. El vehículo, aunque no tenga emisiones, sigue ocupando. A ver, fíjate la premisa ahí. Estás partiendo de la posible premisa, pero no confirmada, de que no tiene emisiones, ¿no? Ok, supongamos que es un perfectamente verde el coche, el mejor de los carros.
Sí. Sigue ocupando 12 metros cuadrados y eso provoca dispersión urbana, que tiene, no importa qué tan verde sea, el problema de fondo, que es que no se pueden hacer trayectos en distancia corta, lo sigue generando. Y además, el argumento de que el que vende el coche va respirando aire limpio es falso. Solamente va limpio de polvo. El aire acondicionado solo filtra, el filtro solo filtra el polvo, no filtra las partículas pequeñas. Y hay estudios que demuestran que el que va descubierto respira menos contaminantes porque no está encerrado en una cápsula que concentra los contaminantes, pero respira más polvo. Y hay gente que no sabe usar su aire acondicionado. Bueno, porque hay uno que mantiene el aire dentro y nada más lo revuelve, lo refresca, y hay otro que lo va jalando del exterior. Y yo creo que como el 99% de los automovilistas no saben usar esa función en el coche, ¿no? Entonces van metiendo aire contaminado dentro y eso genera lo que estás diciendo. Ahí hay un argumento ya fuerte, ¿no? De salud privada. O sea, no necesariamente. ¿Qué otro argumento? Había otra persona por ahí, otra participación. ¿Ya no? ¿Ya te arrepentiste? Pues que mientras no se regula el sector de la industria o de cómo se distribuyen las mercancías, o los trasvases de energía que le llaman, siempre va a haber como esa utopía de querer hacer una ciudad sustentable o tratar de reducir los gases contaminantes para poder desplazarte en bicicleta de una manera saludable, pero siento que simplemente se crea utopía, no que sea negativo, pero es una palabra. No, por eso, a ver, no te pierdas, o sea, estamos buscando la manera en cómo rebatir a una persona que te dice: yo tengo la expectativa de comprar un automóvil verde, ¿para qué ando en bicicleta? ¿Perdón? No es que no, o sea, bueno, sí, pero... O sea, ahí le estás ayudando a la persona a reforzar su argumento, ¿no? ¿Cómo haces para no reforzar debilitar su argumento, no ayudarle? ¿Qué haces? También puede ser la parte económica, ¿no? Ajá, a ver, ¿cuál es esa ahorita? ¿Cuál? Quizás la máquina te va a salir muchísimo más caro que una bicicleta. O sea, sé que hay bicicletas que cuestan igual o más que un carro, pero también vas a tener un ahorro económico y vas a tener, como dicen, en este impacto de la congestión vial. Ok. Bueno, es que siendo un auto ecológico o un auto estándar, se está aunando a la masa de tránsito que ya existe. Así, ok, vas a comprar un auto, pero no te vas a librar del flujo de tránsito, del tráfico en las carreteras. Ok. Sí, es una respuesta con múltiples vertientes, ¿no? Al haber tráfico hay más congestionamiento, esto a su vez entorpece la movilidad, ¿no? Y si no todos los coches son verdes, estás generando mucha contaminación. Está el argumento de que esa esfera cerrada te puede estar matando todavía peor porque estás respirando más aire contaminado. Está el argumento económico de que te cuesta más y todo. Pero a ver, hay un argumento que no han dado, ¿no? Y quiero mencionarlo, que es la libertad pública en la ciudad. Cuando la gente anda en automóviles no hay libertad. O sea, hay libertad dentro de tu automóvil, pero no tenemos libertad para andar en las calles porque dices, está contaminado. Entonces hay un círculo vicioso. ¿Qué significa esto? O sea, es el efecto de la tragedia de los comunes, ¿no? No sé si han oído hablar de eso, ¿no? Hay un bien que es común, en este caso es el aire y el espacio público. Y entonces cada quien toma su pedazo privado de eso, pero ¿a costa de qué? De destruir el de todos, ¿no? Entonces, ¿eso con qué tiene que ver con la identidad de las personas? Regreso al tema de la identidad. Es la segunda vez que mencionamos el tema de la identidad, ¿no? El primero fue, si tú construyes tu bici, generas identidad alrededor de ella, porque es tuya, tú lo hiciste, bla, 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 ¿no? Te apropias de ella. Pero otra, no nos estamos apropiando de la ciudad. La gente que genera males sociales a costa de beneficios privados es gente que está renunciando a la identidad, a apropiarse del espacio público como algo suyo. No sé si me explico. Es decir, deja de ser libre. La gente que vive en cotos, por ejemplo. Yo sé que algunos de ustedes a lo mejor viven en cotos, ¿no? Pero cuando tú vives en un coto, piensen que un coche es como un coto pero móvil, estás renunciando a la libertad que te da
el tú poder andar en las calles libremente. Entonces, cuando uno renuncia a eso, está renunciando a una identidad, y eso sí se llenan la boca de viva como México no hay la voz, y Guadalajara, tus calles, tierra mojada y no sé qué, ¿no? Y ahí andan en su camioneta. Bueno, o sea, es una incongruencia eso, ¿no? Porque se está renunciando a la vida pública, o sea, al espacio público, y al mismo tiempo se está diciendo que como Guadalajara no hay dos y no sé qué. Entonces, ese es el otro problema, ¿no? No hay una identidad respecto a esto. Ok, muy bien. Entonces me voy rápido con lo que sigue. A ver. Bueno, otro obstáculo. Fíjense, ¿por quién perderían la vida ustedes actualmente? Si uno hiciera esta pregunta hace un siglo, o sea, en tiempos de la revolución, ¿por quién perdería la vida la gente? O sea, ¿a causa de qué podrían ustedes ofrecer su vida? Si hacen esa pregunta en tiempos de la revolución, les dirían, no, pues por la familia, por la tierra, por la patria, por la libertad, ¿no? Actualmente ustedes hagan esa pregunta, ¿y qué les va a decir la gente? No, yo no, tú no. Tú da tu vida, yo no estoy dispuesto a dar mi vida por territorio Telcel, o qué va a ser, ¿no? ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Sí entienden a qué me estoy refiriendo? Si tú le preguntabas eso a algún zapatista, algún villista, te diría, no, pues yo por mi ganado, mi terruño, mi gente, mi país, te decía, ¿no? Yo doy mi vida por mis hijos, por mi pueblo, ¿no? Ahorita le dicen eso a la gente, mucha, y no está muy convencida, sobre todo en las zonas urbanas. ¿Por qué? Porque no está muy claro para quién trabaja la gente ya, dice el dicho, nadie sabe para quién trabaja. Y luego si somos anárquicos, pues peor, ¿no? Porque la anarquía es una forma de desmovilización del orden global de un país. Ese es otro tema, pero a ver, ya lo rocé. Entonces, ¿a qué voy? Pues no, resulta, yo sostendría que hay una excepción a esto. Del periodo de Aristóteles, desde que tomó la función pública aquí creo que han habido, alguien aquí ayúdeme, ¿cuántos fallecidos en las calles de Guadalajara han habido? Yo creo que eran alrededor de 30 y tantos, yo creo que ahorita ya deben dar no sé cuántos han sido, ¿no? Pero en estos años han muerto ya personas por andar en bicicleta, es decir, hay gente que arriesga su vida, eso es claro, ¿no? Y entonces están las bicicletas blancas, el aspecto entonces uno dice, no es que deliberadamente hacia el estilo de los revolucionarios de la primera década del siglo XX, no es a ese estilo de yo doy mi vida por eso, ¿no? Pero en cierta forma, si tuviéramos que buscar quién arriesga su vida actualmente por una causa, uno podría pensar en los ciclistas como una alternativa al México Telcel, ¿no? A territorio Telcel. O sea, es tal el convencimiento, el verdaderamente traer un convencimiento de lo que se está haciendo, que hay gente, aunque no digan yo doy la vida por esto, de facto es lo que están haciendo. O sea, están diciendo, el hecho es que reconocen al andar en bici, yo estoy arriesgando el pellejo, no solo por mi movilidad, sino poner el ejemplo, ¿no? Ustedes saben este dicho, el ejemplo es una orden silenciosa, dice el dicho, ¿no? Entonces, cuando uno anda en bici arriesgando el pellejo, está uno generando una conciencia muy poderosa en la gente, ¿no? Que está diciendo, mira, hay gente que es capaz de hacer esto, ¿no? Entonces, pero a ver, no toda la gente va a querer tomar ese tipo de riesgos revolucionarios, ¿no? Entonces, un obstáculo es ese es uno de los grandes obstáculos que impiden que más gente adopte la bicicleta. No quiero ser un guerrillero del siglo XXI arriesgando el pellejo en una bici black. Entonces, ¿qué se debe de hacer frente a este obstáculo? Bueno, pues hay varias cosas que uno puede hacer. Por ejemplo, en las narrativas que generan los artistas, que generan los cineastas, que generan los realizadores de televisión, se pueden empezar a introducir elementos que tengan que ver con la bicicleta. Es decir, la popularización de la bicicleta tiene que ver con también la generación
de personajes, de personas, por ejemplo, que estén metidas en los medios de comunicación. El héroe de la película, la heroína, no sé qué, van en bicicleta. Eso ya existe desde hace algún tiempo, sobre todo en otros países, ¿no? E.T., no sé si llegaron a ver ustedes esa película, ya no les tocó, pero sí la han de haber visto, ¿no? Ahí todos se mueven en bicicleta y el propio, o sea, la escena cumbre es una bici así sobre, ¿no? Con la luna de trasfondo y todo eso. Eso empieza a lanzar mensajes. Son mensajes inocuos para uno, es decir, generan un cambio en el inconsciente colectivo. No te estás arriesgando el pellejo y estás volviendo cool la idea de andar en bici, ¿no? ¿Qué otro? Bueno, hay que empezar a repudiar a la gente que anda en esas camionetotas grandes, ¿no? Son estas gentes que andan en sus camionetotas Odyssey, en las estas, ¿cómo se llaman? Las 4x4, las Odyssey, esas, ya saben de qué estoy hablando, ¿no? Estas automóviles de 4 cilindros, y luego va una señora ahí, y luego trae ahí al hijito como un pescadito ahí, ¿no? En la pecera ahí, ¿no? O sea, es una caja mortuoria y parece una carroza fúnebre, la cosa esa es la gente más incauta para manejar, se te meten así, ¿no? Luego son esas señoras que tienen su marido así todo amachado y les dices, pues métase vieja, ¿no? ¿Para qué le di la camioneta, no? Entonces manejan con una imprudencia increíble. Ese es el menor de sus problemas, ¿no? Son automóviles que han elevado el peso promedio de la industria automotriz en los últimos 10 o 15 años. Si uno ve una gráfica del peso de los automóviles, esa gráfica ha ido acrecentándose, ¿no? Hoy los automóviles en promedio son más pesados que hace 20 años. Y una de las razones es esas camionetas. Váyanse a cualquier estacionamiento, centro comercial, y ven hileras, y el carro que más abunda son esas camionetas ociosas, enormes de 6 cilindros, que consumen mucho combustible, contaminan mucho, ocupan demasiado espacio. Entonces, bueno, ¿qué se hace frente a esto? Se les repudia. ¿Qué se hace? Un ejemplo nos lo dan lo que han hecho el movimiento ciclista en Inglaterra, por ejemplo, y aquí es donde uno puede empezar a tomar las experiencias de otros. Toman una especie de ticket, así de tránsito, pero es un ticket que le da la sociedad civil, o sea, la gente, la ciudadanía. No es un ticket de las autoridades de tránsito, de la policía, sino es un ticket que expide, es un objeto simbólico, es un repudio simbólico. ¿Y qué dice? Es una multa, dice, se le está usted multando por andar en un automóvil que genera tantas toneladas de dióxido de carbono, le ha quitado la vida a quién sabe cuánta gente, utiliza no sé qué, la industria metal mecánica se ve pagada, utiliza tantos cientos de miles de litros de agua en su manufactura y disposición, o sea, pone todos los aspectos negativos que se ponen en un ticket de color así fosforescente como la chamarra de compañero, y se le pone así en el parabrisas, y eso se hace masivamente. Entonces, ¿qué empieza uno a generar? Un sentimiento de desaprobación frente a eso. O sea, no está bien, nada más porque lo puedes comprar, no está bien que lo compres. Dado que la política pública no está como para andar, que ya pienso que ya estamos en un nivel en el que podría hacerse, prohibir cierto tipo de automóviles privados, o sea, literalmente prohibirlos, más de 6 cilindros no está permitido, o sea, estamos en condiciones de hacer eso. O sea, el horno sí está para ese tipo de bollos, ¿no? Sin embargo, no lo van a hacer. ¿Qué es lo mínimo que podemos hacer? Y recuerden, esta es una alternativa al guerrillero del siglo XXI, ¿no? Empezar a generar mensajes en los cuales ellos ven que la sociedad los está repudiando, pero eso se hace a nivel masivo. Todas estas camionetas se les pone un ticket que dice: usted con esta máquina de destrucción está generando tal y tal. No es bienvenido, tal. No tiene implicaciones legales, ni económicas, ni nada, pero ya están generando un cambio. Y ustedes ya no están quedando como una subculturita ahí, de entusiastas de la bici. Están ya presentándose como personas que tienen una
una percepción del problema más amplia y que están por lo tanto generando una capacidad de persuasión y de negociación con la sociedad en su totalidad, de que las cosas deben de empezar a marchar en otro rumbo, ¿no? Bueno, menciono los otros rápido, ya se acabó el tiempo. Sí. Ese es el sexto obstáculo. Los mercados de automóviles impiden una transformación. Bueno, para tapar un hoyo hay que destapar otro. Si no, ¿de dónde sacamos la tierra? Entonces, un poco ese es el problema. ¿Por qué en Holanda sí tienen bicicletas y aquí no? Bueno, en Holanda no nada más hubo una protesta civil de grandes dimensiones a redirigir la economía del país de manera tal que ya no fuera dependiente en sus mercados de los automóviles. Entonces, México no nada más es un gran sitio de manufactura de automóviles, sino un gran mercado. Muchos latinoamericanos se sorprenden cuando vienen a México porque dicen, puro carro nuevo en México, es que consumimos muchos automóviles. Entonces, es muy difícil que tú vayas con un armador de coches, Ford, General Motors, etc., y le digas, oye, tenemos que empezar a migrar hacia las bicis. No te van a permitir eso, no van a renunciar a su mercado. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que nos indica la experiencia de otros países? Ese mercado debe de transferirse a otro lado. Entonces, en el caso europeo, ¿a dónde lo transfirieron? A México, Brasil, Latinoamérica. En nuestro caso, ¿qué es lo que va a poder ocurrir? Probablemente mandarlo a otros lados, África, lejano oeste, India, etc., ¿no? Y tendríamos que terciarizar la economía también, volverla más de servicios y demás. Esa tampoco es una ruta muy... Es decir, funcionó en los años 60 y 70, pero ahorita la situación ya es otra, ¿no? Entonces probablemente lo que tenga que ocurrir es que efectivamente tenga que empezar a declinar el uso del automóvil, porque ahora ya hay más conciencia de lo del cambio climático y de la salud pública y demás, ¿no? Entonces es un problema también de migración de mercados lo que impide. No es nada más un asunto de la cultura vial y de que faltan o no bicis y ese tipo de cosas, ¿no? Es un problema macroeconómico que está impidiendo también que se popularice la bici, ¿no? Que las automotrices no quieren soltar el mercado y los consumidores están demasiado sorbidos en el seso con que ese es un símbolo de estatus como para soltar el automóvil. De ahí la importancia de los mensajes que les estaba yo diciendo, ¿no? E.T., no sé qué. O sea, empezar a volver cool la idea de andar. Bueno, ¿cuál es el otro obstáculo, mega obstáculo? Es que para popularizar la bici no podemos partir de la premisa de que debe de ser rentable. Esa es una absoluta estupidez. No va a poder ser rentable la industria de las bicicletas como lo es la de los automóviles. Por ahí no va la cosa. Y este es un mensaje a las autoridades públicas, los gobiernos, ¿no? Este proyecto de Mi Bici es un fracaso económico, es un fracaso vial y es un fracaso ciclista también. ¿Por qué? Porque parte de la premisa de que debe de ser rentable el cambio. No puede ser así, porque no hay forma de competir con bicis frente a un mercado de hidrocarburos y de motores de combustión interna. Tenemos que cambiar la mentalidad a ese respecto. La bici no puede ser un negocio. Tenemos que decidir entre tener ciudades más sanas o tener rentabilidad en los medios de transporte, así como ellos lo plantean. Entonces puede haber rentabilidad probablemente de otras formas, con los trenes, con el transporte multimodal, pero no con las bicis per se, ¿no? ¿Qué otro problema tenemos importantísimo? En una ciudad, y nada más vean en el mapa como Guadalajara, no puede haber bicicletas como un fenómeno social si no está regionalizada cada parte de la ciudad. Es decir, ahorita tenemos gente que depende para trabajar, para obtener entretenimiento, para irse a obtener servicios de salud. Las cosas que requieren su vida las tiene que obtener en distintas partes muy alejadas de la gran metrópoli. Eso en una sociedad en donde funciona la bici no puede ocurrir, o sea, no puede ser así. Para que funcione la bici deben de existir distancias cortas. ¿Qué significa eso? Que una ciudad de este tamaño pues tiene que regionalizarse, ¿no? en partes autocontenidas, y cada parte debe de tener escuelas, hospitales, centros de entretenimiento, de esparcimiento, áreas verdes, ¿no?
No podemos tener así las áreas. Ustedes vean un mapa de satélite de la ciudad de Guadalajara. ¿Dónde están las áreas verdes? Pues es el cementerio ese, los Colomos y el Parque Metropolitano y el Country Club, ¿no? O sea, sí está de la jodida así, ¿no? Ya a estas alturas los gobiernos deberían de estar expropiando zonas verdes o terrenos para zonas verdes, para ir generando estos espacios autocontenidos, ¿no? En donde puedan existir distintas cosas. Incluso hasta se habla ya de agricultura urbana, ¿no? Yo pertenezco a la red de agricultura urbana de la zona metro, para ir produciendo algunos de los alimentos que necesita cada región, ¿no? Entonces, en ese sentido empieza a cobrar sentido el tener bicicletas. Tenemos una gran ventaja en Guadalajara, que es plano. Todas las ciudades en donde ha funcionado la bicicleta, tiene que ser, la topografía del lugar debe de ser plana. El peor lugar, por ejemplo, para pensar en la bicicleta como un alternativo sería Guanajuato, por ejemplo, ¿no? Pero Guadalajara en ese sentido tiene una ventaja, que es relativamente plana, ¿no? Entonces, ese es el otro obstáculo. Otro obstáculo importante. Bueno, este es un tema problemático. No hay equidad de género en el uso de la bicicleta. Hay abrumadoramente más hombres que mujeres, ¿no? ¿Y esto es por qué? Porque no hay una identidad pública de la ciudad. O sea, la gente no se ha apropiado de la ciudad como tal. Está pensando en su coto, en su automóvil y el lugar donde trabaja, y en el cine, y en las plazas. O sea, las plazas, así como andar, y decía, ahora son los lugares públicos. Eso está de la fregada. ¿Y quién va al centro histórico? Pues nada más los desarrapados y así, ¿no? Eso no puede ser así. Eso no puede ser así. Porque eso lo que te genera es una desarticulación del espacio público. Entonces, siendo así, ¿qué mujer quiere salir en la noche en su bicicleta a divertirse o lo que sea? Ay, no, porque entonces es en cierta forma explicable, ¿no? Entonces, no va a haber una apropiación del espacio público a través de las bicicletas por parte de las mujeres si no tenemos una sociedad que se apropia del espacio público. Y el espacio público no son las plazas comerciales, sino es el espacio público, las calles, las zonas comerciales de la ciudad, los cotos, todo eso ya es una violación del espacio público, es una violación de la Constitución también, viola el derecho de tránsito, ¿no? Entonces no se casen demasiado con la idea de que está muy bien vivir en cotos, en centros comerciales, porque eso lo único que hace es destruir el espacio público. Y repito, y esto me lleva al último punto y con esto acabo. Este es probablemente el más importante de todos los aspectos y lo dejé para el final porque se entiende mejor habiendo dicho todo lo anterior, ¿no? No hay sistema de transporte sustentable, multimodal, que incluya a las bicicletas, exitoso, sin un aspecto, el más importante de todos. Es un mínimo de justicia social y de distribución de la riqueza económica. Este es un tema que ha estado entre nosotros por muchos años. No quieren subir el salario mínimo porque dicen, si subiéramos el salario mínimo, de la noche a la mañana un montón de millones de mexicanos pasarían a la informalidad porque no podríamos asegurarnos de que los jefes van a hacer efectivo ese salario mínimo y por tanto tendrían que pagarles por debajo de la mesa y se generaría informalidad. Esa es la respuesta que nos dan los economistas, ¿no? Eso lo que manifiesta es debilidad institucional. No funcionan las instituciones. Entonces debemos de hacer que funcionen. Y para hacer que funcionen las instituciones no podemos andar pensando en subculturas y en que yo soy anarquista y yo y mi comunidad de pitufos y nosotros nos queremos mucho y somos hermanos y todo eso. Eso está bien como proyecto ahí local de la colonia, ¿no? Quererte con el de vecino, eso es muy importante, pero no como un proyecto de sociedad. Quítense eso de la cabeza, el anarcociclismo, o sea, anarquía mezclada al ciclismo, eso no funciona, no soluciona los problemas del país, lo único que hace es desmovilizar a la sociedad para atender problemas que son eminentemente globales. Uno de ellos es la ciudad tan grande, ¿no? Esa no se puede manejar con grupos anarquistas, necesitamos sociedad organizada, no desmovilizada a través de ideologías políticas
limitadas, ¿no? Entonces, bueno, con esto termino. No quiero decir que ya se acabó y todo, podemos seguir la conversación en otro momento. Sé que hay una mesa ahorita de discusión, yo me voy a volver ahora parte de la audiencia, por ahí voy a andar, cuídense.